o algo así, entonces no sé si ahora que está la opción para que alguno de ustedes pueda activar la grabación, no sé si me pueden ayudar con eso. Ya la activé, profe. Ok, entonces, ya son las dos últimas sesiones de la obra. Quiero que hoy veamos un tema, hagamos un pequeño repaso de los capítulos y de hasta el capítulo 52 más o menos, 51, 52, y que es como el transcurrir del capítulo 37 al capítulo 58 aproximadamente. Todo se da en el castillo de los duques, en donde toda esa gente se deleita con lo que le sucede a Don Quijote y a Sancho. Y bueno, la próxima semana cerraríamos con la novela, con la historia como tal, del capítulo 52 al 74, que son los últimos. Y vamos a tener para la próxima semana la posibilidad de realizar un comentario crítico sobre, en general, qué les pareció la obra, qué les gustó, qué no les gustó. Queda total libertad de ustedes decir, no, es que la verdad no me gustó, pero me tienen que argumentar por qué. Y de todo lo que hemos podido leer, no sé, supongo que hay desigualdades en la lectura, de lo que han podido leer, si algo les gustó, porque Jessica decía algo muy importante, esta obra era, ¿cómo fue que usted dijo ahora, Jessica? La segunda más vendida después de la Biblia. Ajá. Entonces, como yo le dije al principio, no tiene que, ya solo por eso, no tiene que obligadamente gustarles, pero eso le da a uno para pensar, bueno, algo debe tener esta obra, y yo creo que el descubrimiento que hemos realizado durante este curso nos puede dar algunas señales de eso, algunas señales de eso. Y hay que empezar resaltando como para ir encaminando ese comentario que ustedes deben hacer, porque lo del libro del coraje de leer lamentablemente no lo pudimos abarcar. Tal vez si la participación hubiera sido un poco más, hubiéramos tenido un conversatorio con esta persona que yo les dije, pero bueno, ni modo. Entonces, vamos a detenernos hoy y el otro sábado a conversar sobre las partes que quedan pendientes o los acontecimientos más importantes que quedan pendientes en la obra. ¿Ok? La próxima semana serían los últimos 22 capítulos, del 52 al 74 aproximadamente, que esa es la diferencia que hay entre la primera y la segunda parte, esa cantidad de capítulos. Los 22 que quedan pendientes. Y vamos a hacer una especie de mesa redonda, donde se va a hacer un pequeño compendio a cada uno, una breve opinión sobre la obra. Como dije, no, a mí no me gustó para nada. Si no les gustó, quiero escuchar por qué también. Eso es algo muy, muy rescatable, muy digno. A mí en lo personal, no, mejor les digo después. Bueno, a veces, yo sé que puede resultar un poco monótono trabajar una obra durante todo un cuatrimestre, una sola. Pero yo creo que la importancia que tiene para nosotros es el libro más, como es, el más vendido, de las obras más importantes, de la más importante quizás en lengua española, más allá de que les haya gustado o no, pero es la más importante en lengua española hasta el momento. Y por suerte tenemos la posibilidad de estudiarla, y digo yo, bueno, hay tiempo. Yo lo planifiqué de esta manera
Y creo que yo mismo sé que se puede caer en una monotonía, más la hora que es pesada, que están cansados, pero había que hacerlo. Y también, o sea, si ustedes consideran que algo se puede mejorar para hacerlo un poco menos aburrido, también se toma en cuenta como parte del análisis de la obra. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Vamos a destinar un pequeño periodo para comentar esos capítulos que hacen falta, el final de la obra también. Principalmente va a ir enfocado al final de la obra. Luego una pequeña ronda. ¿Ustedes qué opinan de la obra? ¿Qué sensaciones dejó? Si les gustó o no les gustó. Si les gustó también, si les pareció adecuado el abordaje que le hemos dado nosotros por temas y luego dar espacio a contar de qué trata aproximadamente. Y bueno, eso. Ahora, déjenme ver. Asunto. Profe, con permiso. Sí, adelante, pase. Em, entonces, la otra semana analizaríamos los últimos capítulos de la obra y también la exposición de la tira cómica. Un momento. Ya te digo porque eso me acordé. Yo iba a hablar de eso, de hecho, pero yo tenía pensado, tenía que eso estaba para el 24, pero no. Sí, El ok, 23 ok. dice entrega del segundo examen y entrega de promedios, dice el 24. Ok, está bien, está bien, está bien. Sí, es cierto. Eso es muy importante porque vale 30%. Vale 30%. Entonces, bueno, cuando hablamos de la exposición, yo creo que podemos hacerlo así. O sea, yo quiero más que todo, bueno, eso es un 30% que, que tiene su importancia para ustedes. Porque, a ver, una tira cómica puede tener por lo menos unas puede ser como mínimo unas 6 viñetas. Y la deben presentar en el sentido de mostrarla. Y si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. ¿No? Entonces, vamos a replantear algunos aspectos. Entonces, con base en eso que usted me dijo, que hecha que me recordó. 17 de abril. Vamos a referirnos a esos capítulos últimos de la obra. Yo voy a hacer un breve comentario. Luego voy a dar espacio para que en el marco de que ustedes hagan una pequeña presentación de la tira cómica, o sea, que la muestren ahí, los dibujos que hicieron, o si lo pueden hacer con recortes, también lo pueden hacer así. Se da el espacio para que hagan un pequeño comentario sobre eso que les estaba diciendo del final de la... Eso era individual. Lo de la tira cómica, ahora yo me Sí, recuerdo como en pareja. no, es individual. Ah, ok, eso se lo puede mostrar uno con la cámara, como en una cartulina o algo así. También, también. Si hay algún problema o quieren ir a la segura, me lo pueden enviar y yo lo muestro y ahí ustedes hablan. Ahí ustedes hablan. Profe, es que usted cuando leímos el programa y explicó eso de la tira cómica, usted dijo que podía ser en parejas. En parejas, ok, está bien, está bien, está bien. Sí, y es que de ahorita me asustó Okay. porque Mariana y yo la vamos a hacer juntas y Bueno, ok. entonces Díganme entonces si ya han definido eso, si ya tienen esas parejas, Mariana y Tania. sí. ¿Quién Profe, más? yo la verdad no tengo compañera, no sé si alguna está sola o algo así. Arelis y Ginelle. Un momento. Sí, ¿qué lo puede hacer conmigo? Yo no lo he empezado. Mariana, Está Tania, bien, Marcela. Arelis, Ginette.
Ajá. Marcela y Profe, Kendall. profe, ¿se puede sola? Ginette. Hola, Ginette. Arelis, ¿con quién era, perdón? Con Ginelle, profe. Ah, con Ginette. Sí. Ginette, ¿con quién? Ginette, ¿con quién? Bueno, sigamos entonces. Jessica, fuera en parejas. Yo le sugeriría que hiciera un esfuerzo por ubicarse con alguna compañera y si no, pues de ahí, ni modo, pero ojalá de ser posible que sean parejas. Profe Silvia y Sapti. ¿Mm? Profe, yo estoy solita, si alguien quiere ponerse conmigo. Jessica, tal vez. Ah, está bien. No se preocupe, Andrés es muy responsable. Ok, 2, 4, 6, 7. No, 2, 4, 6, 8, 10. Profe, Sí, Yerelín y yo, ok, es que en mi casa están chapeando, se escucha mucha bulla. no hay problema. 12. Vamos a ver. Profe, Ah, Elka y Glenda. vamos a ver. Ajá. Queda, bueno, Daniela, Jacqueline, Denicia, Araceli, Cindy, Profe, Paul, Diana, Shailene. profe, Sí, Diana. yo con Fabiola. Ah, ok, muy bien. Profe, para quedar claros, ¿en cartulina o un documento Eso es en Word libre. Eso es libre, eso es libre. Eso es libre. No hay ningún problema. sobre alguna escena del libro? Sí, 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 ahorita voy a explicar, pero quiero que quede primero esto, lo de los grupos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Falta Rayla Víquez. Falta, Profe, sí, ¿se puede hacer individual? como les dije, ojalá si pudieran hacer un esfuerzo por hacerlo en parejas, pues mejor. Pero si no hay Profe, otra opción, sí, bueno, Daniela y Raila. bien. Dieciocho. Queda, vamos a ver, Pamela, Nicole, Cindy, Araceli. 4 personas, me parece. 5 con Jacqueline, 6 con Denicia.
Bueno, de las personas que están acá, por el momento solo Araceli dijo que iba a hacerlo individual. Voy a anotarla individual. Esta clase apenas termine, es lo primero que voy a hacer, lo voy a subir a Teams. Ah, no, no puedo porque no tengo internet. Creo que ya como que ha estado volviendo, pero sí. Perdón que lo interrumpa, es que me estaba fallando el internet. Y Ah, yo ok, también ok. quería decirle que si yo también puedo hacerlo individual. Está bien. Ok, gracias. Bueno. Porque voy a hacer un esfuerzo para subirlo lo más pronto posible, para que las indicaciones desde hoy les quede claro. Todo clarito. Y pues que no haga falta que en el transcurso de la semana estén corriendo con eso. Número 1. La tira cómica es una forma de expresión comunicativa que tiene una particularidad, que es el entretenimiento, y se puede utilizar como una herramienta didáctica para atraer a los estudiantes a llamar la atención de ellos sobre temáticas complejas o que quizás a simple vista son difíciles de entender. Un ejemplo de eso es el Quijote, que para muchos puede parecer aburrido, una obra difícil. Si usted no está acostumbrado a leer, así va a ser probablemente. Entonces, mediante la tira cómica se busca cautivar, aunque sea un poquito, el interés del estudiantado. Entonces, por eso es importante trabajar eso. Es un primer acercamiento. ¿Qué es lo mínimo que debe contener esta tira cómica? 6 viñetas. ¿Qué son viñetas? Son cuadritos. Una viñeta es un cuadro que presenta un acontecimiento de dicha tira cómica. Entonces, en una primera viñeta puede ser que estén conversando nada más Don Quijote con Sancho y le dice, vámonos a andar. Y ahí lo convence, bueno, voy a pensarlo. Ya en la otra viñeta, en el otro cuadrito, se van. Y abajo ya empieza otra parte, ya como la primera aventura. Entonces, cada viñeta es un cuadrito donde se da alguna acción de la obra. Entonces, por eso les decía, tal vez 6 como mínimo, 6 cuadritos, 6 viñetas, que traten sobre algún pasaje de la obra. Sobre algún pasaje de la obra. Puede ser en cartulina, puede ser en un documento de Word también. Y cada viñeta, pues bueno, va a tener un globo o una burbuja que es a donde se introducen los textos. Donde se introducen los textos, los diálogos entre los personajes. Y por supuesto, las viñetas tienen que tener texto, tienen que tener las palabras. El lenguaje, ustedes lo escogen. Yo estoy seguro que la mayoría no va a escoger las palabras exactas del Quijote, porque se trata, como les dije, de llamar la atención y cautivar con un lenguaje sencillo, una temática que puede que sea complicada. Pueden escoger cualquier parte de la obra, hasta el final incluso pueden escogerlo. Pueden relacionarlo a algún episodio o actualizar algún episodio del Quijote como en un contexto de la actualidad.
qué sé yo, el episodio de los galeotes con personajes del siglo XXI, un Quijote más moderno. No sé, el episodio, igual, el de los molinos de viento, también, les voy dando ideas. El episodio de cuando cuando Sancho va a buscar a Dulcinea, en teoría, ¿verdad? El del Caballero de los Profe, Leones. ¿Sí? cuando le iban a nombrar caballero también. Todo eso, ¿verdad? Ustedes seleccionan. Tienen la libertad. Tienen la libertad. ¿Ok? Entonces, mínimo, esas 6 viñetas, o esos 6 cuadritos. Puede ser en cualquiera de esos formatos, en cualquiera de esas presentaciones. Cartel, hojas, y me mandan las fotos y yo los proyecto. Presentación PowerPoint, Word. Hay una aplicación que a mí se me olvidó que es para eso, específicamente para las tiras, para historietas o tiras cómicas. Pueden, no sé, construir algún tipo de historia a los que les gustan los cómics, como convertir a Sancho y a Don Quijote en superhéroes, como al estilo de Batman y Robin, y enfocarlo por ahí. Recuerden que una de las grandes comedias del siglo XX es una sátira a los superhéroes. ¿Cuál es? A ver si alguien tiene idea. Y es de origen mexicano, ahora sí tal vez me puedan captar. Que es de Chapulín Colorado. Sí. ¿Verdad? Chapulín Colorado es una sátira sobre los superhéroes. Entonces podemos convertir la tira cómica a Don Quijote y a Sancho en 2 superhéroes. Entonces, en eso es lo que consiste, básicamente. Dicen, cada quien tiene alrededor, cada pareja, cada grupo tiene tiene 5 minutos para mostrarnos su tira y ahí la podemos observar. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Cuántos minutos dijo, profe? Perdón. 5 minutos. Ok, 5. ¿Y cuál era la aplicación? No recuerdo ahorita, tendría que fijarme en un Ok. documento que yo tenía donde había recopilado como un montón de aplicaciones que se pueden utilizar para trabajar en educación, pero ahorita no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Y no sé, bueno, no sé si tienen otra pregunta. Es para la próxima semana, profe. Sí, Ok. En realidad, si uno entra a Play Store, hay un montón de aplicaciones para eso. Hay una que se llama ajá. Tira, creador de historietas. Hay otra que se llama Cómica, pasa las fotos a los cómics. Después, creador de historietas de dibujos animados, Comic Strip, creador de la página cómica, Comic Maker, Comic Trim. Hay un montón. Bueno, pues ahí tienen bastantes herramientas para eso. Ok, entonces no habría problema realizarlo así. Es que yo estaba No, para preocupada, nada. profe, que la verdad, Que yo por el para dibujo, dibujar, por tener que dibujar, sí, sí, eso me supuse que a algunos se les podría dificultar. sí, entonces yo decía, di no, ni modo, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, qué dicha, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más?
Bueno, bueno, no sé si hay más preguntas, muy importante, para que quede todo súper, hiper, recontra claro. Sobre las indicaciones. Nada, ok. Bueno. Entonces, básicamente, hasta el capítulo 52 todavía estamos hablando de todo un segmento de la obra, en el cual inicia con Don Quijote encontrándose con una cazadora que resultó ser la duquesa, y con el duque, que esos son personas de una clase alta, que llaman sangre azul, ligados a la realeza. Comúnmente son personas que heredan fortunas, que se casan entre familias del mismo nivel social, en muchos casos por conveniencia, y es de esa clase privilegiada en ese momento en España, en donde en el campo existía todavía esa clase privilegiada, con unos beneficios producto de esas herencias recibidas, producto de los negocios agrícolas principalmente. Y si ustedes se fijan, esa figura de los duques tienen hasta un castillo. Uno se pone a pensar, ¿cómo es? O sea, vean la magnitud de la posición social de ellos, que tienen la tierra suficiente como para recrear, y la gente a su disposición como para recrear casi que un pueblo o una ínsula, que es la que al final de cuentas Sancho va y la gobierna unos días. Eso nos da una idea de lo importante que es o que eran ellos. Y entonces, ante una sociedad que la vida campestre, que la vida campesina no es muy emocionante, que digamos, en comparación con lo que podría ser la ciudad, ellos tienen un enorme tiempo de ocio. Y eso se expresa en todo el montaje de las historias, todo el montaje de las personas que están a su disposición para seguirle el juego a las aventuras de Don Quijote. Recuerden, además, que son una clase letrada, que seguramente tienen acceso, bueno, tenían acceso a cultura, a disfrutar del arte, y por eso es que ellos llegan a leer la historia de Don Quijote y se encuentran con el personaje en vivo y a todo color. Y lo invitan a su castillo, y a partir de ahí se despliega toda una serie de acontecimientos muy llamativos, que incluso Don Quijote, cuando llega al castillo y ve cómo se está dando todo, de que a él lo reconocen incluso como el caballero andante, él se dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Como que él mismo se mira sorprendido, ¿verdad? Porque él, vuelvo y repito, hasta cierto punto sabe
lo que está haciendo es parte de una locura, ¿verdad? Y que sabe que está batallando con el mundo real. Entonces, por eso yo siempre les digo a ustedes, ¿será que está loco o cuerdo Don Quijote? Siempre la obra plantea esa duda. Pero él dice, llega antes de entrar al castillo, que bueno, que será que más bien de verdad se está cumpliendo esto que yo estoy suponiendo que es mi vida. Y se sorprende, y bueno, ni que se diga después con las diferentes situaciones que enfrenta. Entonces, justamente a partir de los capítulos números, o sea, del número 30 hasta el 58 más o menos, todo gira en torno a los acontecimientos dentro de la propiedad y del castillo de los duques. Que, a ver, lejos, a ver, en sus mismos aires de superioridad de ellos, social, no les importa ser crueles, porque ellos en el fondo, a veces ellos se ríen de las excentricidades de Don Quijote, se ríen incluso de los anhelos de Sancho y todo eso, pero lejos de una risa inocente, es una risa que hasta es un poco cruel, ¿verdad? Son como esas bromas pesadas que a mucha gente no les gusta. Incluso si ustedes llegaron a leer la parte de cuando supuestamente a Sancho le dicen que están invadiendo la ínsula y que tiene que ir a defenderla. En el mismo teatro inventan como un conflicto armado, como un conflicto bélico. Y el pobre Sancho le pasan por encima un montón de veces los mismos ciudadanos, y ahí es donde él se da cuenta que él no sirvió para eso y que más bien terminó más pobre de como había entrado, ¿verdad? Antes del gobierno de su ínsula. Entonces a veces no es únicamente, bueno, y no digamos de los azotes que supuestamente él mismo se tenía que dar para que desencantaran a Dulcinea. Entonces, son ese tipo de bromas crueles de gente de plata que no tiene mucho que hacer en la vida. Entonces, eso es así, en pocas palabras, lo que se desarrolla en esta parte. Que entre los acontecimientos principales está la historia justamente, bueno, hay varias vertientes. Está la de la comitiva, la del pasaje que les estaba comentando sobre Dulcinea del Toboso, que supuestamente el mago Merlín la tenía encantada y que para desencantarla Sancho debía darse más de 3,000 azotes. 300 y 3,000. Entonces el mismo Don Quijote le había dicho que ya que se los diera ahorita, pero lo que sucedió fue que bueno, todavía los duques o en el teatro que estaban haciendo le permiten a Sancho dárselos cuando él quiera, que al final de cuentas obviamente que él no se va a dar ninguno casi. Entonces ahí suavizan un poco la situación. Otro pasaje es el de la dueña dolorida, que eso es una historia de una dueña que viene, o sea, una mujer, que en realidad no es una mujer, sino son hombres, es parte de los súbditos de los duques, que ellos inventan una historia de que la dueña se había interferido en la relación entre un joven y la que lo amaba, y entonces por eso es que había caído un hechizo sobre ellos. Entonces andaban sobre ese dolor bueno, por eso justamente se llamaba la dueña dolorida, porque sobre ella pesaba esa maldición de haber permitido un amor que no era
que no era posible. La de los Entonces, gatos también, profe. ¿cómo? La de los gatos. Ajá. Entonces, para esa dueña estaba con otras mujeres y venían como encantadas porque supuestamente tenían barbas. Y entonces le dijeron, bueno, ustedes para desencantarse, para que estas ya queden sin las barbas y no queden y ya dejen de estar doloridas, tienen que ir a enfrentar a un gigante, pero para ir a enfrentar al gigante tienen que subirse en un caballo de madera que se llamaba clavileño. Entonces, supuestamente a ellos los ponen a montarse justamente en ese caballo de madera que va por los aires y que llegan a esa zona para deshechizar a las dueñas doloridas y que se les quiten las barbas. Después de ahí se da todo el episodio el gobierno de la ínsula Barataria o de la ínsula que le corresponde gobernar a Sancho, que ellos lo que hacen es alejarlo de Don Quijote para que Sancho se dedique únicamente a eso. Don Quijote le extiende unas recomendaciones a Sancho de cómo debe ser el gobierno de su ínsula, cómo debe ser él un buen político. ¿Cuáles son? ¿Alguien puede comentarme ese pasaje entre los tips, entre los consejos que le da Don Quijote a Sancho? Cuando tenga que implementar la justicia, al fin y al cabo también se conmueva por la misericordia, si no hubiera otro método, ¿verdad? También, Ahí como usted lo menciona, más adelante hay un pasaje en donde Sancho no sabe cómo resolver un asunto en su administración. al del puente. Exactamente, tal vez Jessica, ahora usted podría comentarnos un poquito sobre eso. Pero justamente amparado a lo que decía usted, Don Quijote le recomendaba a Sancho que ante posibles dudas del tema de la justicia, siempre estuviera ante situaciones, digamos, complejas o donde hay dudas, siempre se ubique del lado de los humildes. Con respecto a la comida, ¿qué consejo le daba a Don Quijote? Que no comiera cebolla, que no comiera ajo, que en la noche comiera menos y que no bebiera mucho y que aprendiera a comer porque el estómago era la oficina del cuerpo. Ajá, ¿y qué pasa justamente cuando ya se da Sancho en el gobierno? ¿Qué quiere hacer? Lo contrario, pero ¿qué le sucede? Porque es un tema que para Sancho es muy doloroso, ¿verdad? El doctor no lo deja comer lo que él quiera. Exactamente, exactamente. Y ahí justamente cuando yo les decía a ustedes lo de la olla podrida, ahí justamente se da el episodio de que Sancho dice que mientras más podrida mejor y que no es el plato o el manjar que él esperaba, pero bueno, él, eh, lo que sea que le llega al plato, él se lo come y en este caso era poca comida, pero Y él justamente era lo que también más le... decía, profe, perdón, Sí. él también decía que, digamos, que él no era como igual a los demás gobernantes, que él necesitaba esa otra comida, no esa comida tan fina, que le trajeran por eso ay, ¿cómo es que se dice? Olla podrida, Uh-huh. que entre más podrida mejor. Ugh, desagradable. No, uno cree que eso es algo feo, pero yo es como el nombre que tiene, porque como vimos la vez Sí, usted pasada, nos había enseñado, ¿Cómo? sí, No, era ya usted está. como nos había enseñado, pero el nombre es súper desagradable. sí, claro que sí. Y bueno, recordemos que en aquel tiempo, pues
las normas de la higiene y la forma en que esa gente vivía, estamos hablando del siglo XVI aproximadamente, XVII, sí, siglo XVII más bien, a inicios del siglo XVII. No se bañaban. Era una época bastante remota y las costumbres higiénicas eran muy diferentes. Bueno, y entonces, después de esos consejos que le da Don Quijote, que bueno, ¿cómo está Don Quijote después de que Sancho se va? Esa parte me pareció muy tierna, la verdad. Lo extraña mucho, hasta le llega a Imagínense. escribir. Y él como que no quiere reconocerlo, pero sí lo extraña bastante. A ver, yo creo que esta obra, en la segunda parte, ya haciendo uno una reflexión sobre la segunda parte, en la primera es indiscutible el protagonismo de Don Quijote, indiscutible, ¿verdad? En la segunda yo creo que no, yo creo que ahí se equilibra un poco la balanza. Porque buena parte de la historia gira en torno a Sancho, no solo por lo de la ínsula, sino por... yo no sé si ustedes se fijan, a donde sea que va, todo el mundo se sorprende como un campesino que no sabe ni leer ni escribir, un labrador que no sabe ni leer ni escribir, es capaz de hablar con tanta propiedad y con tanta presencia. La gente se le queda viendo extrañada siempre. Y eso es un reflejo del protagonismo de Sancho dentro de la obra. Y algo que llama la atención de una novela, de una novela, que se supone que es un género literario que no es para cualquier persona en esa época, en ese momento. No todos los ciudadanos españoles o europeos tenían la capacidad o el privilegio de estudiar y de leer y de formarse. Es que hace Cervantes en esa obra. Cervantes lo que hace es, desde ya ubica a un personaje como Sancho Panza con un protagonismo inigualable. Un personaje, una voz humilde, una voz marginada socialmente que adquiere un rol fundamental, principalmente en la segunda parte. En la segunda parte. Y eso es la idea que habíamos hablado de la quijotización de Sancho. ¿En qué sentido? En que Sancho, pues, adquiere un verbo, una facilidad de palabra, y mal que bien, demostró que el viaje que emprende junto a Don Quijote valió la pena. Valió la pena. Y hasta el final, incluso lo vamos a ver más adelante, hasta el final, él es el que le dice a Don Quijote que no se deje vencer y que hay que seguir por ese camino. Hay otro pasaje que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con el paje. Un paje es como una especie de mensajero, una persona que está a las órdenes de los duques, y ese paje va hasta La Mancha y va a visitar a la familia de Sancho. ¿Alguien puede contarme un poquito de qué trata eso? La duquesa le mandó un vestido a la señora Teresa y la señora Teresa también le mandó, creo que fueron unas avellanas, pero le mandó una carta donde le decía que Sancho estaba de gobernador. Y vean ustedes, sí, perdón, es que se estaba cortando. Sí. ¿Se corta, profe? Sí, pero soy yo, creo. No estoy seguro. Ahora sí se escucha. No, y la duquesa le envió una carta a Teresa Panza dándole noticias de que Sancho era gobernador de una ínsula y le mandó un vestido,
pero como no sabían leer, entonces ella dijo que iba a mandar a llamar al bachiller y el paje le dijo que no era necesario, que él sabía leer. Y ella obviamente se enalteció, ¿verdad? Un poquito y como que quería que todo el pueblo supiera que el marido de ella era un gobernador a pesar de ser un humilde campesino. Exactamente, exactamente. Y ya después, Teresa se ofrece o dice que quiere escribir unas cartas o mandarle cartas a Sancho. Y el bachiller se ofrece a ayudarle y ella como que desconfía de él, justamente porque el bachiller es uno de los que se burlaba mucho de Sancho. Entonces le dice mejor a otra persona que se encargue de leer o de escribirle las cartas a cambio de productos de su pequeña parcela, ¿verdad? Creo que era uno de huevos que le iba a dar a cambio de que le escribiera esas cartas. Y sí, claro, ahí definitivamente ellos se sienten súper realizados. Incluso Sancho le manda a decir a Sanchica, a la hija, que la va a casar con una persona honorable, con una persona que es de la misma, de una de las historias que estaban intentando resolver ahí, en donde una muchacha se iba a escapar para casarse con otra persona. Y más bien Sancho quería más bien que él se casara con la hija que él se casara con Sanchica. Entonces, ahí surgen diferentes complicaciones de Sancho a la hora de la ínsula, que en realidad todo ese episodio del Sancho político, del Sancho dedicado a cumplir ese sueño de administrar un gobierno, ¿cómo lo podemos valorar? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Al final de cuentas, es lo que yo les decía ahora. Se da el episodio en el que supuestamente están recreando una invasión a la ínsula y que Sancho tenía que ir a defender. Y de una perspectiva cómica, Sancho es pues agredido una y otra vez, le pasan por encima una y otra vez y ya él desiste porque había acumulado una serie de situaciones en donde que ni el doctor lo dejaba comer, lo que él quería. Y había muchas dificultades a la hora de tomar decisiones. Había sucedido eso del puente, que tal vez si Jessica le gustaría comentarnos un poquito. Profe, bueno, es enredado. Dice que lo que es para cruzar este puente había que decir la verdad de lo que uno iba a hacer. Había que. Era así, Si ¿verdad? no, ¿qué pasaba? Sí. Si no, tenía que morir. En la horca, ajá. Ajá. Entonces, ya igual alguien mintió, pero al mismo tiempo tenía que morir. Tanto fue así que Sancho tuvo que pedir que se lo explicaran un montón de veces porque era enredado. Al final el señor decía la verdad, pero al mismo tiempo mentía. Entonces al final el señor sabía que iba a morir. O sea, fue un problema muy complicado. Entonces él decía que si el señor bien decía la verdad y al final tenía que morir, que mejor era como verse a misericordia y dejarlo vivir, porque al final decía la verdad. Y entonces ahí era. Sí, adelante. No, de hecho, fue complicado el asunto, porque el señor como que quería pasar y decía la verdad, pero sabía que iba a morir, porque en cierta parte mentía. Pero al mismo tiempo le decía la verdad. Entonces Sancho decía, pero vuélvamelo a explicar, porque sí era complicado el asunto. Y los jueces mandaron a ese mensajero que le preguntara a Sancho qué hacer en ese campo, porque ya ahí no sabían qué hacer. Entonces al final él dijo que su señor Don Quijote le había dicho que en caso de eso era mejor como esa misericordia y dejarlo vivir. Claro, entonces es lo que yo les decía, de que en el fondo
de algo le sirvieron los consejos de su amo. Y considero que acá es muy importante que tengamos nosotros un análisis sobre todo este apartado de Sancho como gobernador de una ínsula. Disculpen, voy a traer el cargador porque ya se me está descargando el teléfono. Entonces, con respecto al episodio de la ínsula y de lo que sucede, tenemos que analizar dos cosas. Número uno, como tal, interpretar la suerte que corrió Sancho con la ínsula. Concretamente entender eso. Porque al final de cuentas, bueno, se da, claro, ese montaje de la situación, pero entre esa realidad de la cual formaba parte Sancho, él llega a cumplir ese designio de ser gobernador. Pero contra lo que él esperaba, la situación termina mal. Él termina decepcionado de lo que le pasó. Entonces, podemos decir que existe una suerte que fue con la que corrió Sancho, que no era la esperada, producto de su inocencia, producto de su inocencia inicial. Pero también podemos decir lo siguiente. Disculpen, esta es la hora del perro inquieto, que siempre esta hora le da por ponerse a jugar. Ahora sí, ya la saqué. Entonces, que bueno, que está a todas luces claro de que la experiencia de la ínsula no fue satisfactoria para él por el tema de lo que él buscaba, que era tener pues un prestigio social. Lo que buscaba en realidad era pues cierta comodidad, la parte bonita de ejercer el poder desde el punto de vista que él había pensado. Entonces, en su expectativa, lo que Sancho quería era tener a la gente, a su disposición, que le ayudara a tomar decisiones, tener una ciudadanía tranquila, que no le planteara inconvenientes y poder disfrutar de las ventajas de estar ahí. ¿Y cuáles eran las principales ventajas que él quería? Bueno, el tema de la alimentación, de los manjares, el tema de poder modificar su condición social y dejar de ser un labrador y convertirse en alguien de la clase política. Entonces, hay un aspecto satírico ahí. Cuando hablamos de satírico, nos referimos a la sátira, a un género que busca la burla, lo cómico. Entonces hay un tono satírico, un tono burlesco en todo este apartado del Quijote. ¿Por qué? Porque sucede totalmente lo contrario. Más bien Sancho
no sé, pensando uno psicológicamente termina más ataviado. Hay todo el tiempo situaciones, problemas que él debe resolver, no le ayudan gran cosa, no tiene calma, no tiene calma. Hay que resolver una situación tras otra y lo que decíamos, no puede disfrutar de esos manjares que él tanto quería y por lo cual se había sacrificado tanto tiempo al estar al servicio de Don Quijote, y comiendo mal, durmiendo peor, a veces sin dormir. El sacrificio del manteo, o sea, que agarraron y entre varios lo subieron a una manta y lo tiraban para arriba. Todo eso lo aguantó para la ínsula. Y al final, todo resultó en un fracaso. Entonces, eso es lo que sucede en ese episodio tan importante de la obra. Pero, ojo, que es muy importante lo siguiente. Más allá de eso, hay una crítica muy aguda a la política. Vuelvo. Cuando interpretamos o cuando estudiamos novelas, hay que analizar ese sentido en cierta forma metafórico, que nos va a llevar a reflexiones más profundas, en donde lo que leemos va más allá de la simple letra literal, valga la redundancia. Hay que leer entre líneas. Esa es la lectura implícita, el lector implícito que tenemos que hacer y que aparece tanto en los ítems de Faro, en los ítems de bachillerato y que nos cuesta tanto a nosotros trabajar con los estudiantes. Una lectura sobre lo que no se dice o sobre lo que no se lee a simple vista. Entonces, en este apartado, el sentido implícito de la ínsula o de los episodios en torno a la ínsula tiene que ver con una ácida crítica a la política por parte de la voz narrativa. Más allá de los acontecimientos como tales o por los acontecimientos puntuales que le suceden a Sancho, hay, y en toda la obra, hay una visión crítica o un cuestionamiento a la política, no en el sentido, cuando hablamos de política no quiere decir únicamente votaciones, elecciones, sino es al ejercicio del poder por parte de diferentes sectores de la sociedad. ¿Cuál es la crítica que ustedes pueden percibir en el texto ahí? Y profe, yo percibo una. Un día, bueno, yo le decía a un vecino que qué bonito tirarse de diputada y que si él votaría por mí. Y me dijo que no. Le digo, ¿por qué? Porque todo el que llega a ser diputado se hace corrupto. Entonces yo me eché a reír. Pierden la perspectiva. Entonces ahora que está hablando de Sancho, oye, Sancho es humilde y todo, y de hecho hasta los duques se maravillaban de leer las cartas y con la sabiduría que gobernaba, pero en el fondo lo que quería era tener gente bajo su mando. Esa es una, no sé si... La idea que nos venden en la sociedad lamentablemente hay una concepción de que la política es o estar involucrado en esos puestos de tomas de decisiones políticas, quien se mete está ahí justamente para lograr un beneficio personal. Entonces, por eso es que la política es vista como algo de entrada, per se, como uno puede decir, corrupta y que no responde a lo que en los discursos bonitos se dice, ¿verdad? Y en el caso de Sancho justamente se da una crítica
burlesca, con esa comicidad a través de la figura de Sancho, pero que no es nada más reírnos de lo que le pasa, sino es decir, bueno, es que esto sucede. Muchos de los que quieren llegar ahí lo hacen pensando en que, uy, quedé candidato a diputado, me estoy visualizando si llego a ser diputado, yo solo me imagino a estas figuras de los partidos tradicionales, cerrando los ojos, imaginándose en una curul siendo diputados, con carro de la asamblea que pagamos todos, con chofer, con gasolina, con un salario diferente al que quizás podía tener. Entonces, hasta que se le iluminan los ojos a esas personas que están pensando llegar ahí. Ya solo el ahorro de gasolina es un dineral. Claro, claro. Entonces, eso en sí mismo es una primera crítica, una crítica fundamental que se hace en el texto sobre la política y que el episodio de la ínsula nos puede llevar a reflexionar en la vida y vincular una obra tan antigua con algo tan actual como es el tema de la política, de la corrupción, a ese nivel inicial. ¿Alguien más que tenga algún aporte sobre esta orientación? Entonces, sí, hay una visión de lo político para satisfacer intereses personales. Eso es lo fundamental en este punto. Y así resumo todo lo que acabamos de hablar. Y cuando quiere llegar a alguien tal vez y que quiera marcar diferencia, pues ese mismo sistema por todo lado lo lleva a seguir siendo pues de lo mismo. Hay además una reflexión interesante de que comúnmente las personas que se dedican a la política o al tema pues tienen ese perfil de buscar ventajismo y no necesariamente a la política llegan las personas necesariamente pues preparadas y conscientes. También eso es importante establecerlo. Y hay además siempre en el tema de la política, siempre en el tema de la política en el Quijote, hay una visión crítica, como ya dije, claro, de esta política tradicional, que en esa época tenía esas manifestaciones concretas que yo acabo de explicar. Hay un cuestionamiento y ese cuestionamiento se ejerce en el texto. ¿Cómo se hace ese cuestionamiento? Justamente con la sátira, con la comicidad a través de la figura de Sancho. Okay, entonces, eso es muy importante que ustedes tienen que referenciar cuando vayan a trabajar los textos, analizarlos. Tienen que partir de lo que el texto nos dice y cómo va a expresar las diferentes ideas a las cuales llegamos con cierta profundidad. Ahora, el texto también, más allá del tema de la ínsula,
todo el texto está atravesado por una reflexión política que tiene que ver con el anhelo de libertad y de justicia, que se representa fundamentalmente en Don Quijote, que Don Quijote es un justiciero, una persona que cree que vive en un mundo de muchas injusticias, en una sociedad en donde los pobres viven de una manera miserable, en donde unos reos que son llevados prácticamente a la muerte por crímenes o por actos delictivos que no ameritan eso, y son llevados a eso, casi que a morir siendo galeotes en las galeras. Ese episodio de los galeotes, si lo vinculamos con una reflexión política, ¿qué nos dice? Que la situación política del texto es una situación donde prima llena de injusticias, donde se supone que vivimos o que se vivía en una época en donde los ciudadanos podían tener libertad de tránsito, pero en la realidad lo que sucedía era todo lo contrario. Valga repetir ese ejemplo de los galeotes, en donde ellos eran condenados prácticamente a morir por crímenes, pues tampoco eran crímenes tan graves. Y entonces Don Quijote funciona como una especie de justiciero que quiere arreglar lo que la situación política del país en ese momento estaba mal, que era una situación de muchas injusticias, donde la ley castiga a los pobres principalmente, y donde hay mucho autoritarismo, como digamos, podríamos decir que tendencias al despotismo ilustrado, como parte de esa época, el despotismo ilustrado. Déspotas, se ejercía el poder de los reyes, la voluntad absoluta de los reyes, y ya, y las diferentes clases privilegiadas a su alrededor. Entonces, Don Quijote reacciona ante ese mundo de injusticias sociales e injusticias políticas, donde se ejerce un despotismo, donde el poder recae prácticamente de forma ilimitada en la voluntad de los monarcas, de los reyes. Entonces, por ese lado, hay una actitud de Don Quijote en sus actos de querer restaurar el equilibrio que se ha perdido. Entonces, claro, esas dos visiones de la política que se ve en la obra contrastan una con otra. Una, que es la que hablábamos de lo de la ínsula, donde esos capítulos referentes a la administración de Sancho como gobernador es una crítica a la moral de los políticos, que casi siempre buscan su propio beneficio. Fue todo lo que hablamos ahora. Y el segundo punto es lo que me referí hace un momento, de los ideales políticos detrás de los actos de Don Quijote. Que ante un mundo de despotismo y de injusticias, Don Quijote busca traer un poco de justicia y ser defensor de la libertad y de los que no tienen esa libertad. ¿Profe? ¿Sí? Bueno, yo no sé, los compañeros desde qué punto lo ven bueno, pero estaba más adelante, habla de Ginés de Pasamontes, que es el maese Pedro, es maese. Claro, maese Pedro, el que anda con el mono y el retablo.
Ajá, entonces yo me pongo a ver que al final de que miente tanto y engaña a la gente, pues, yay, tal vez, tal vez se dedicó a algo bueno en el fondo, pienso yo, a pesar de que anda ahí de mentiroso, tal vez, yay, al fin y al cabo algo hizo bueno Don Quijote, porque ahí anda entreteniendo a la gente y le trae ganancia a los de, a los los de de la las posada. ventas. ¿Sí? Y otro aspecto que usted menciona referente a eso es que Don Quijote actúa guiándose por sus ideales y no tanto por lo que sus acciones traigan, porque en muchos casos le pagan mal por por los actos que él puede realizar en favor de alguien, como fue el caso de los galeotes, pero eso, para Don Quijote eso es secundario. Lo que importa es mantener su ética a favor de la justicia y a favor de la libertad. Entonces, vean ustedes qué interesante que se defiendan esos valores de la justicia y de la libertad en una sociedad que en la obra es una sociedad injusta y una sociedad donde la libertad está muy limitada y es solamente libertad para los que tienen poder. Entonces, vean ustedes que hablamos por esos dos motivos que ya hemos explicado, una crítica social ácida, burlesca hacia los políticos que se benefician, que solo buscan beneficiarse, y además esa defensa que hace Don Quijote de la libertad y la justicia, podemos encontrar que es la primera, incluso ven que es la primera novela política prácticamente de la historia. ¿En qué sentido? Cuando hablamos, vuelvo y repito, político no quiere decir únicamente diputados y ministros y votaciones, no. Lo político nos referimos a cómo en la sociedad se ven las relaciones de poder entre los diferentes grupos sociales y la administración de la sociedad también. ¿Ok? Entonces, algo más complejo. Es una reflexión profunda sobre el tipo de sociedad que imperaba en el texto y cuál era la posición de los diferentes, tanto de la voz narrativa como de los personajes ante esa situación política que se vivía en ese momento. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. En el transcurso de la Lo que semana, quería sí. mencionar, profe, es que una parte que me dio mucha risa en el momento fue cuando la señora Rodríguez que fue como a la habitación de Don Quijote y ella iba como envuelta y con una lamparita ahí y que Don Quijote no la reconoció y él también estaba envuelto en una sábana y entonces fue un desastre, pegaron gritos, a ella se le cayó la vela y se le quedaron a oscuras, bueno, todo un show. Pero después cuando usted estuvo hablando imagínense el nivel de estos duques para recrear todas esas escenas con tal de burlarse de ellos, en ese momento que ella estaba hablando con él para que le ayudara por el asunto de la hija, entró alguien, ella se quedó otra vez sin luz, la golpearon toda a ella y a Don Quijote lo pellizcaron. Ninguno de los dos dijo nada y después ella se fue, Don Quijote, ella se fue toda, toda golpeada y Don Quijote todo pellizcado. Yo nada más me imagino la escena, por eso es que me da tanta risa, porque como Don Quijote es tan flaco, yo decía, el puro pellejito le pellizcaban al pobre, porque al final él no dijo nada y ahí quedó todo pellizcado y listo, ya se fue la gente que los estaba golpeando y todo y ya. Entonces esa escena me dio mucha gracia. Vea, ahí ya tiene usted para representar en su tira cómica. Sería interesante ver eso.
los insto también por ejemplo, usted habla de ese episodio, que quizás no es tan conocido dentro de lo que uno podría escuchar o conocer sobre el Quijote. Pues sería bueno, ojalá sería interesante que lo trabajara como parte de la tira cómica, ¿verdad? Donde usted va a recrear un pasaje y usted le da su propia impronta, como se dice, su propio sello. Bueno, el suyo y el de Mariana. Entonces, sí, me da gusto que le haya agregado ese pasaje, que sí hay varios, en donde se dan situaciones a veces de comicidad, y que recuerdo también el episodio de la venta, donde todos están golpeando, y es muy carnavalesco. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un caos en el mundo, en ese mundo, por lo menos en ese momento, y eso caótico causa el germen de la risa y del entretenimiento que la obra nos puede proporcionar. Es otro orden que hay, que se establece en el texto literario, y que la obra nos presenta de una manera genuina, y nos quita esa idea de que la literatura quizás se limita a unos pocos iluminados o personas intelectuales. Claro, el texto sí está escrito en un lenguaje pues bastante, a veces complejo, pero es un lenguaje pues muy, por momentos muy sobrio y muy elegante. Y a veces eso complica la misma comprensión. Pero bueno, no sé si tiene algún comentario, una duda. Profe, pero a mí los duques, como dijo usted, ya, y la lectura genera muchos sentimientos y reflexiones y de todo, pero a mí los duques al final me llegaron a caer mal, porque siento que se les Sí, mano lo de los gatos y la muerte de Altisidora. Siento que nada que ver. tal vez sí puede contarle a los compañeros esos episodios, por lo menos uno de esos. Profe, pero ya ellos saben. No sé, quién sabe. Bueno, No, profe, bueno, el de Altisidora era que la muchacha es una empleada, ¿verdad? Por decirlo, una criada de los duques, que al juego que ella se prestaba era que vivía enamorada de Don Quijote, cosa que todos sabemos que no es verdad. Era una muchachita como entre 13 a 16 años. Y bueno, como él le decía que él eternamente vivía enamorado de Dulcinea del Toboso, al final se despidió, ¿verdad? De los duques y se fue. Entonces, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Que se fue para Zaragoza y que al final allá fue derrotado de nuevo por el bachiller Carrasco, haciéndose pasar por el caballero. Pero no adelante tanto. bueno, cuando el Quijote volvió, la cuestión es que hay una escena ahí que encontró a Altisidora muerta. Entonces, ella, vinieron y dijeron que la única manera de que de esta muchacha volviera a vivir era que ella era pellizcar y, y de nuevo ponerle alfileres a Sancho para que la muchacha viviera. Y entonces Sancho dijo que cómo era posible, que por qué a él le ponían todo eso, ¿verdad? Que Además él de los tenía azotes, sí. que hacer por Dulcinea y que alfileres por la otra, que nada que ver. Y lo hicieron así y la muchacha resucitó. Pero yo voy a que, ¿cómo se prestó? Para no continuar con mucho, como dijo usted, pero yo siento que cómo armaron toda esa escena de duelo con esas hachas encendidas y que no hablara nadie, y la pobre muchacha echándole la culpa a Don Quijote que ella se había muerto por amor y todo era fingido, entonces sí se les pasaba la mano. No, y como le decía, tenía mucho tiempo
para planear todo ese montón de cosas y la teatralidad que eso implicaba, que ellos se metieran en los personajes, que no se rieran, que fuera algo auténtico. Eso también es muy interesante de percibir. Y es parte de lo que hablábamos ahora, de que es una clase que no tenía mucho que hacer, entonces se dedicaban a pasarla bien, como ustedes pueden ver, a disfrutar, a ir de casa, de tener un castillo súper grande con un montón de gente a su cargo. No se imagínense. Bueno, entonces eso es otro de los temas que quería tocar con ustedes, esa visión de lo político dentro de Don Quijote, por qué se considera una de las primeras, si no la primera novela política, de las reflexiones que nos puede llevar en ese sentido la obra. Y bueno, creo que me queda un tema pendiente que se los voy a enviar en el transcurso de la semana, un videito corto, porque ya veo que la próxima clase no me va a dar tiempo, entonces se los voy a enviar unos 20 minutos tal vez para que lo valoren y lo estudien ya casi de cara a la prueba, que es que la tienen que entregar por ahí el 24. Así que bueno, estamos por hoy. Agradezco su presencia, espero que hayan estado bien. Casi no hubo clase por el tema del internet, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, profe.